Hola, buenos días de nuevo, amigos de YouTube. Aquí estoy improvisando con un micrófono sin pie y con un niño ahí que me está un poco haciendo los comentarios. Y tengo además, bueno, grabando desde la webcam. Por eso se verá mucho ruido, veremos si puedo arreglar la imagen. Quería hablar sobre las novedades que trajeron en septiembre de este año 2019. Estas novedades yo tenía que haberlas presentado en este canal hace ya, evidentemente antes de que se llevara a cabo la prueba. Pero bueno, pues por el motivo que sea, no me acuerdo, pues no lo hice, se pasó el tiempo, nació el niño y eso hizo que no pudiera ser. Lo voy a hacer ahora porque, bueno, cada convocatoria la mayor parte de los alumnos son nuevos. Por tanto, vamos a hacerlo con vistas ya a los alumnos que empiezan. Los cambios que ha habido con respecto a los anteriores no son, digamos, cambios grandes, ¿vale? Se dan solamente en tres preguntas. En la pregunta número uno, ¿vale? Lo iréis viendo también en la pantalla. Veréis que la puntuación no cambia, sigue siendo un punto y medio. Lo que ocurre es que antes eh, la estructura del texto era, no voy a decir opcional, porque no era opcional, o sea, era opcional para el que hacía el examen. Unas veces preguntaban la estructura y otras veces no la preguntaban. De hecho, casi nunca lo preguntaban. Yo no recuerdo en los ejemplarios que se hicieron antes de los oficiales, de los primeros exámenes, no había prácticamente ninguno, me parece, que se preguntase. Ahora ya sí, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? La hoja en blanco eh, se puede ver como la identificación de la idea se mantiene igual, la exposición de la organización también. Ojo, aquí hay un cambio que resulta bastante sutil en los criterios del examen anterior, digamos del año 2018-2019, hasta julio, porque como digo, estos son a partir de septiembre lo que estamos viviendo ahora, pero hasta julio se decía, se expone, un criterio era exponerlo de modo esquemático, pero lo de esquemático ha desaparecido. Hay que esperar a las reuniones de selectividad para ver en qué queda o si se dice algo. El tercer punto, la indicación razonada de la estructura del texto, ahora pone indicación razonada, un plus de dificultad, porque ya no basta con decir si la estructura es una u otra. Hay que decir por qué o cómo se demuestra o cómo se ve. Digo yo que eso es lo que hay que decir, porque tampoco dicen nada más aquí. Hay que esperar a la reunión de selectividad. La pregunta 3 es la siguiente que se modifica. Fijaos que antes, bueno, aquí no se ve. En el ejemplario, en la pregunta número 3, ¿vale? Del ejemplario era de donde yo sacaba las citas normalmente para los vídeos anteriores. Si veis, era entre 150 y 200. Lo que pasa es que en principio en Jaén se iba a permitir que fuese hasta 250. Ahora ya efectivamente se ha ampliado hasta 250 ya de un modo oficial para toda Andalucía. No vale más. Antes valía un punto y medio y ahora vale 2 puntos esa pregunta. Bueno, posiblemente tenga sentido que ahora valga más porque no deja de ser un ejercicio que para hacerlo bien requiere de un esfuerzo mayor al de un comentario al de la pregunta uno, por ejemplo, ¿vale? Que valía lo mismo, pero era más fácil porque el texto lo tenías delante y ver la idea es algo sencillo. Expresarlo a lo mejor puede ser más complicado, pero identificarlas, exponer la organización quizás sea la parte más difícil, pero solo son 0,5. Y luego la estructura es quizá lo más fácil de las tres.
de las tres partes evaluables, digamos. En la pregunta 3, por tanto, hombre, se entiende que escribir un texto argumentativo en 250 palabras es difícil, ¿vale? Porque ya en 200 lo era, en 250 sigue siéndolo, no cambia mucho la dificultad y se entiende que si valga 2 puntos. La pregunta número 5, como podéis ver, se modifica la calificación de la pregunta 5A, que valía un punto y ahora vale, sí, novedades, y ahora vale 1,5. A ver, había que estudiar 9, 10 temas, ahora mismo creo que eran 9, ¿no? 3 de literatura, o sea, 3 de narrativa, 4 de poesía y 2 de teatro, si no recuerdo mal. Bueno, pues se entiende la dificultad, ¿vale? Que hay que estudiar mucho para que cuente solo un punto, que era lo que valía. Era tan absurdo que no se entendía. Sigue siendo un valor escaso para todo lo que hay que estudiar de memoria, porque aquí ya se trata no de razonar, sino de aprenderte una serie de datos, autores, ciertas fechas, nombres de obras, algunas características generales de cada autor de los que se trata. Y no son tampoco pocos autores. A nivel, en términos absolutos sí son pocos, pero se entiende que en un segundo bachillerato pues hay una cantidad suficiente como para complicarte la vida. Bien, visto esta pequeña crítica, sí ha subido, está bien, vale un poco más, pero no es suficiente quizás. Y la pregunta 5B pasa a tener un punto, cuando la 5B valía 1,5 puntos también. O sea, digamos que, o sea, que se han intercambiado las valoraciones. Que en principio los textos que aparezcan, si son literarios, son de las obras que aquí aparecen como lecturas recomendadas, que deberían ser lecturas obligatorias. Que me imagino que cada profesor hace una lectura en su aula, me imagino, según su gusto, pero bueno, para la selectividad, estas lecturas recomendadas son las que luego aparecerán. Sí llama la atención que no está Los girasoles ciegos, ¿vale? Felizmente ha desaparecido de selectividad, porque no era una obra para estar en selectividad. Ten en cuenta que hay que leerse estas obras, las características de esta obra, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, La realidad y el deseo es una obra densa, extensa, y es una obra difícil. Entonces, evidentemente, hay que hacer una selección que ya se hizo, y no sé si yo la pasé por algún vídeo, yo creo que no. Bueno, el árbol de la ciencia no deja de ser una obra difícil porque hay que tener en cuenta una serie de características y de relaciones con la filosofía del momento. Pero bueno, hay que estudiar y esto hay que aprenderlo porque además sirve para aprender mucho de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y quizás incluso sirve para entender algunas cuestiones históricas como el nacimiento de los fascismos, que debería estudiarse en historia. Entonces, bueno, se van complementando estas asignaturas. El cuarto de atrás es una obra, no estaba, o sea, es nueva esta obra. Por tanto, bueno, veremos si en la obra se aparece o no a partir de ahora. Historia de una escalera. Siempre hay que explicar las características de Buro Vallejo. Es referente a esta obra de teatro, ¿vale? Eso hay que repetirlo. Indique en qué parte de la obra se localiza este fragmento y comente 2 rasgos apoyados en ejemplos de texto característicos de la dramaturgia de Buro Vallejo. Evidentemente, si son característicos de la dramaturgia, pero están apoyados en ejemplo del texto, no pongáis una característica que no esté en la obra. Por tanto, por economizar, se lee la obra de Historia de una escalera y se estudian las características que hay en esa obra. Y que sean característicos de Buro Vallejo, pero bueno, si son característicos de esa obra, normalmente van a ser característicos de Buro Vallejo. Porque en el instituto no se van a estar analizando al milímetro las características de la obra, sino que se va a ir pues
Porque la pregunta número 5, pues, es una pregunta más o menos abierta que te pueden preguntar las características concretas o te puede hacer una pregunta más general sobre el teatro de la época. Bueno, si preguntas sobre características Uro Vallejo, lo normal es que sea siempre referente a la obra que aparece como lectura del examen. Como vemos, Los girasoles ciegos es la que ha desaparecido. Y esta obra de Carmen Martín Gaite aún no la conozco y bueno, me la tendré que leer para estar preparado. Como vemos, está mi hijo ahí intentando divertirse con su teclado. Bien, bueno, yo creo que no hay nada más novedoso, porque yo creo que las características, los criterios generales de corrección, vamos, lo que son los errores ortográficos, coherencia y cohesión y defectos de la presentación formal, vamos, hay que tener en cuenta que se refiere a espacio entre líneas, márgenes, sangrías. Por lo menos eso es lo básico para que no se penalice. Y bueno, como digo, estas características ya estaban, siempre se han evaluado. Bueno, estoy viendo aquí, ¿vale? La página 3 de los criterios generales estos de calificación. Que se tendrá en cuenta la corrección formal y gramatical y tal cual. Se podrá aplicar una penalización, pone, de hasta 2 puntos cuando la presentación y expresión resulta incorrecta. Por tanto, eran 2 puntos en general, que son las penalizaciones que hay aquí. Lo que pasa es que ahora se desarrollan. 2 puntos antes era en general y ahora ya te lo especifica. Antes se hablaba de adecuación y ahora no aparece adecuación. Habla de coherencia y cohesión. Vale. Ahora mismo ya se puede poner palabras como colega o si espero, no sé, o te enteras, por ejemplo, ¿no? Porque como ya la adecuación no se puntúa, pues no hay problema. Hay una cláusula final. Se acuerda regular la posible detracción de calificación a razón de 0,25 puntos cada 3 faltas cometidas y de 0,25 puntos cada 5 errores de tildes. En cuanto al segundo y al tercero, queda referido a criterios cualitativos en su apreciación global. Es decir, se puede perder hasta 0,75 puntos por errores ortográficos, pero como la ortografía son 3 faltas, 0,25, se pueden tener hasta 9 faltas de ortografía si no falla las tildes. Si falla las tildes, cada 5 tildes. Es decir, que para que te quiten 0,75 tenés que ser un auténtico desastre. Y aunque tuvieras 200 faltas, no ibas a pasar de 0,75, ¿no? Pero deberían suspenderte, pero bueno, si tienes ese problema. No me voy a hacer ningún comentario más subjetivo sobre esto porque rayaría la obscenidad. No sé, un resumen rápido. En la pregunta 1 simplemente queda claro que son 0,5 cada uno de los 3 apartados, incluyéndose ya de forma obligatoria la estructura, y parece ser que la exposición de la organización no tiene por qué ser esquemática, puede ser redactada, explicada, digamos, ¿no? Pero claro, se entiende que si vale tan poco, no hay que enrollarse. La pregunta 3 sube hasta 250 límites de palabras para toda Andalucía, ¿vale? Aparece aquí incluso cómo va a ser expresada la enunciación de la pregunta, ¿vale? Para que no haya problema. Bueno, hay una cosa interesante y es que se puede elegir la estructura que uno quiera. Antes, a veces, no siempre, pero a veces te podían poner que utilizase un tipo concreto de estructura. Deductivo, inductivo, lo que sea. Encuadrada. Pero aquí ahora ya parece ser que como tú quieras. La pregunta 5. La que valía un punto vale 1,5 y la que valía 1,5 vale 1. Pero ya está, ¿vale? Se cambia una lectura, Los girasoles ciegos, por el cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, y queda más claro cómo se pierde puntuación por fallos, o sea, lo que son las penalizaciones. Vale. Dicho esto, espero que quede más o menos claro. Cualquier duda se puede hacer alguna pregunta debajo del vídeo. Espero que editar el audio para que se me entienda bien y que el ruido de fondo no moleste mucho.
Y nada, gracias por ver el vídeo. Espero que quede más bien claro. Y nada, hasta la próxima publicación, que espero que sea pronto y seguro que así será. Hasta pronto.